Continuando con estos aportes desde la cuarentena, hoy quiero hacer algunas reflexiones en temas del contrato de trabajo. Hemos sido reiterativos en estas situaciones que se van presentando, pero hoy quiero hacer una reflexión relacionada con los elementos de protección y de bioseguridad. La Corte Suprema de Justicia ha dado, llamo yo, unos virajes muy grandes en la protección del trabajador. Hasta hace algunos años, los contratos de aprendizaje no eran sujetos, digamos, de acoso laboral o de accidente profesional o enfermedad profesional. Hoy la Corte Suprema de Justicia nos presenta la cobertura de un contrato de trabajo de un aprendiz al cual le hicieron acoso laboral y la Corte protegió sus derechos. Pero también a otro contrato de aprendizaje se le determinó que había culpa del empleador en no haber suministrado los elementos de protección a un aprendiz y lo condenó a la pensión de invalidez. Lo traigo de referencia porque con esta situación del COVID, si bien es cierto, decretaron que el COVID para las personas de salud es una enfermedad profesional o laboral, para los demás empleados o trabajadores es una enfermedad del régimen común. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Que el empleador le entregue todos los elementos de bioseguridad para efectos de no ir a ser responsable de unas lesiones por no entregar los implementos de seguridad. No solamente es con la cobertura a la ARL o a la EPS con que el patrono cesa sus funciones. Hemos conocido situaciones incluso de denuncias penales por lesiones personales o homicidios culposos en la falta de atención al empleado. Y esto lo tenemos que ya hacer referencia. Pero también decirle a los trabajadores y a los empleadores que esta situación de pandemia no es una alteración a las terminaciones o a las suspensiones o al desarrollo normal del contrato de trabajo. Cualquiera que sean las circunstancias, deben de estar previstas y protegidas por la legislación vigente y todos los decretos de la pandemia que han dado algunas consideraciones para empleadores y trabajadores. Desde este punto de vista es que hacemos esta reflexión, pero también en los demás contratos, como en los contratos de arrendamiento. Y recordemos que la pandemia no es justificación para el cese de pago o el cumplimiento de las obligaciones. Por supuesto que la pandemia sí puede traer unas alteraciones y es lo que se ha denominado la teoría de la imprevisión. Y que si usted tiene una obligación hipotecaria o un proceso hipotecario, usted podrá en un juicio ejecutivo demostrar los inconvenientes que a usted lo llevaron a no cumplir. Pero usted no puede alegar la teoría de la imprevisión cuando llevaba 1, 2 o 3 meses antes de la pandemia en incumplimiento. Muy interesados algunos amigos en saber qué pasó con los candidatos a la alcaldía. Me han preguntado insistentemente por el doctor Moncayo, por la doctora Melissa Urdinola, y yo le agregaría, y los otros candidatos, el doctor Cuadros, el doctor Collazos, Juan Pablo, ¿dónde están? Aquí los necesitamos haciendo sus aportes. Ustedes fueron actores principales del desarrollo de Buga en una campaña política. Hoy no pueden pasar a mute y no es entregando un mercado como podemos solucionar, porque primero tenemos que enseñar a pescar antes de traer el pescado, porque esta pandemia va para mucho rato. Sigo esperando todas sus inquietudes al 315-574-6359.